Ya, vamos a comenzar con lo básico del SketchUp. El SketchUp es un programa de modelado tridimensional que es súper elemental tanto en la interfase como en la forma de manejo que tiene. Las herramientas son súper básicas y permite una velocidad de trabajo que es bien importante. Además, no es solamente eso lo que importa de este software, sino que también tiene una cara abierta a la programación que permite herramientas hechas por usuarios distintos. Ustedes mismos podrían programar una herramienta, entonces tiene una abundancia en elementos que se pueden agregar para agilizar el proceso de modelado, que es más o menos bien impresionante, no como otras plataformas que son herméticas, que uno depende solamente de lo que existe en el ecosistema de ese software. Acá, como el software entre comillas es más abierto, permite que existan múltiples soluciones en todos los sentidos, para ayudar a modelar, para texturizar, incluso para render, distintos motores de render, algunos gratuitos, otros pagados. O sea, hay un ecosistema bien variado. Esto es lo que presenta por defecto el SketchUp, que es un espacio que está en perspectiva y generalmente con una persona que está puesta en referencia a escala gráfica, y eso tiene que ver con las unidades que se están marcando. Así que, al igual como vamos a ver en AutoCAD, lo primero que tengo que hacer al enfrentarme a un software de este tipo, ya sea de dibujo o de modelado, es asignar bien las unidades con las cuales yo pretendo trabajar. En este caso, cuando yo dibuje en AutoCAD o modele en SketchUp, deberían ser exactamente las mismas unidades. Así que para eso me voy acá en Windows o ventanas, depende de la configuración de su SketchUp, y me voy a Model Info o la información del modelo, y en la parte final debería estar unidades, y en unidades me muestra acá. Les muestro de nuevo: ventanas, Windows, Model Info o información del modelo, y en todo esto están todos estos apartados que tienen que ver con múltiples configuraciones del programa: animaciones, clasificaciones de elementos, los componentes, los créditos. Ustedes podrían ahí colocar su nombre para que cada vez que hagan un modelo, el modelo aparezca que ustedes son el autor. Todas esas cosas se pueden configurar. Las dimensiones del texto o de elementos gráficos con los cuales ustedes están trabajando. El archivo donde aparece, por ejemplo, este nunca ha sido guardado, así que no tiene nombre. Acá debería mostrar la ruta donde ha sido guardado el archivo. Geolocalización, que es algo que vamos a ver ya como a la mitad de esta clase, que es colocar el objeto en una localización geográfica y ocupar su topografía. Y con eso vamos a ocupar no solamente a poder insertarlo en una ubicación topográfica, sino que también sacar cotas de nivel de estas topografías y aprovechar de tener información planimétrica que nos sirva para diseñar y para dibujar en CAD. Rendering no se refiere precisamente al render que ustedes conocen, que es fotorrealismo, sino que tiene que ver con cómo se suavizan las imágenes que se extraen del SketchUp. Las estadísticas, que esto es súper útil, porque cuando cuando su modelo está corrupto, ustedes pueden aquí purgar o eliminar lo que no estén ocupando para alivianar y evitar los errores, o directamente, si hay mucho error, le está diciendo constantemente que hay un error, fix problems, y debería arreglar los problemas que pueda tener su archivo. Ahí les va a decir que encontró tantos problemas, y que ya lo solucionó, y con eso pueden guardar y saber que no va a pasar algo que es terrible en SketchUp, que se llama bug splat, o cuando aplastan un insecto, debe ser un insecto aplastado una pantallita que dice que se cayó, y ahí pueden perder en su información. Bueno, ahí les voy a enseñar que hay temporales que se pueden ocupar. Hay unos archivos que se llaman .back, es decir, SKB, que son los SketchUp backups, que aparecen como fantasmitas paralelo a su dibujo, y eso uno lo puede renombrar y ocuparlo fácilmente como su SketchUp, que la extensión es .skp. Los textos que son para configurar los textos que uno vaya a insertar, en general nosotros no vamos a ocupar textos acá, no vamos a insertar etiquetas ni cotas de ese tipo, así que no nos sirven mucho, pero las unidades sí que nos sirven. Entonces sabemos que están en decimal y sabemos que vamos a trabajar en centímetros. Yo podría trabajar en metros, en milímetros, pero trabajar en centímetros por mantener el estándar con el cual está trabajando el software. Y acá está la precisión. Por ejemplo, no sé, cuando uno hace subdivisiones de elementos, ¿qué significa la precisión? Que va a mostrar, por ejemplo, si elijo 0.0, que va a mostrar 3 centímetros con 5 milímetros. Yo lo puedo eliminar para no tener esa
esas dimensiones están fragmentadas y solamente que cierre el número conocido, que es centímetro en mi unidad más pequeña, así que le puse precisión en 0. Y esto tiene que ver con el ángulo de elementos cuando uno rota. Lo voy a dejar que quede en precisión 0, 0, y ahí, tal cual como está. Eso no lo vamos a mover. Después, más adelante, cuando hagamos operaciones más complejas, ya podemos ir experimentando con estos ángulos de movimiento y que me vaya avisando cada vez que paso de 15 en 15. Así que una vez hecho esto, que quede en centímetros, estoy listo y solo cierro. Y esta personita que está acá la voy a eliminar. En sus teclados no me lo permite porque yo estoy trabajando con Bootcamp, pero pueden pinchar un elemento y solamente apretar suprimir y el elemento se va a ir. O pincharlo, clic derecho y poner erase, o pinchar un elemento y pinchar la gomita, que es esta que está acá, que simboliza erase y se va a eliminar. Así que por regla general, siempre que voy a modelar algo, lo tengo que hacer en visión paralela. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo tengo un elemento que está modelado acá en este espacio y esto lo estoy trabajando en perspectiva, estoy haciendo que el procesador de mi computador esté calculando la perspectiva para mostrarme a mí en perspectiva. O sea, está calculando el punto de fuga, cómo se distorsiona el objeto, para poder hacer que se vea en la visión que nosotros tenemos, que es esta visión cónica. En cambio, cuando ocupo la visión paralela, este objeto se vuelve ortogonal y se vuelve más racional para el software del computador, por lo tanto no tiene que hacer tantos cálculos para poder mostrarme el objeto. ¿Qué significa esto? Que yo estoy trabajando con una geometría muy compleja, menos esfuerzo va a hacer el computador y menos posibilidad hay que su propio computador se quede sin recursos y se les caiga el sistema, porque a veces los modelos pueden superar la capacidad de su computador de procesar todos esos datos y se producen estas caídas de sistema. Por lo tanto, entre más elemental y más rudimentario veamos acá, mejor. Y esto pasa con muchos programas de modelado, que dan la opción de ver el objeto como si estuviera renderizado, así como perfecto y súper pulida la imagen, o tener una imagen súper primitiva, que casi son puras líneas, que lo que hace es que se economice el sistema de la tarjeta de video y que se vuelva más estable y que haya menos posibilidades de que se caiga. Y además, permitiendo no solo un trabajo más fluido, porque cuando uno está trabajando en un modelo muy complejo, lo que va a hacer es lo siguiente, que yo voy a girar y el modelo no va a girar, se va a quedar pensando, va a salir el típico relojito Windows y directamente ¡pum!, va a girar. Y cada operación que yo quiero hacer va a tener este lag, va a tener este retraso. Y eso cada vez va generando en usted más frustración y después rabia y después se transforma en una condena el trabajar en entornos que son tan pegados. Uno está acostumbrado a que las cosas fluyen. Les pasa con sus teléfonos, cuando les pasan un teléfono y es de otra generación que se los pasó el abuelo y ustedes tienen que ver algo y apretan algo y se demora en calcular lo que tiene que hacer, uno tiene esa ansiedad de decir, bueno, ¿por qué es tan lento? ¿Por qué no se mueve con la fluidez que yo estoy acostumbrado? Así que voy a borrar este objeto para que empecemos ahora a ver cuáles son los elementos con los cuales yo puedo empezar a dibujar dentro del SketchUp. Como primera parte tengo esta herramienta que es de rotar, que la pueden llamar con el comando O. Si ustedes presionan O, debería aparecer automáticamente este símbolo que permite rotar este objeto y poder visualizarlo en todas las dimensiones, ¿cierto? Lo que yo estoy viendo acá en el fondo, si ustedes se fijan, hay un color rojo, un color verde y un color azul. Eso es el UCS o la cruz de desplazamiento, que lo que me está indicando son las coordenadas X, Y y Z. Z simboliza volumen y X y Y simbolizan las coordenadas dentro de un espacio cartesiano. Esto nos ayuda a tener coordenadas y básicamente eso es lo que está viendo el procesador del computador. Está viendo coordenadas cartesianas. Va a estar viendo 0, 0, 0, X, Y y Z. Cada vez que yo hago un movimiento pongo un punto, ese punto va a estar ubicado según estas coordenadas. No sé, con respecto a Y va a estar en 3, con respecto a X va a estar en 6 y con respecto a Z va a estar en 3. Esa es la ubicación del punto. Por lo tanto, entre más puntos yo tengo en un modelado, entre más detalle tengo en un modelado, esto lo van a ver cuando pasemos a la circunferencia, entre más segmentos tenga, más peso va a tener mi modelo.
entre más puntos yo agrego de información. Así que uno trata de economizar harto en eso y hacer elementos que sean lo más escueto posible, que tengan menos detalle para agregar menos puntos, para agregar menos peso y menos cálculo por parte del procesador. Así que teniendo estas normas principales de X, Y, Z, yo sé en las coordenadas en las que me estoy moviendo, y lo importante de eso es que cuando yo tengo después un volumen o un elemento y lo quiero mover, me hace auto-tracking, ¿cierto? Me marca automáticamente, ven que hay una línea verdecita que me muestra, me hace como una especie de magneto y me lo mantiene moviendo en verde, o sea, está paralelo al eje verde, y eso me ayuda cuando yo tengo que localizar piezas, mover piezas en un volumen que es muy complejo y a veces se pierde. Ahora quizás no tiene mucho sentido porque vamos a estar trabajando en elementos sumamente elementales, pero cuando ustedes están modelando, por ejemplo, dentro de un edificio, necesitan saber si están moviendo paralelo a un muro o si están moviendo con respecto al eje Z, porque si no así ustedes lo sueltan y el objeto quedó 7 kilómetros más distante del edificio, no está ni cerca, porque se movió aleatoriamente donde dio nomás. Entonces también nos permite movernos en rojo, en verde y, si se fijan, en azul. ¿Qué significa esto? Lo estoy moviendo con respecto a la altura. Y súper importante también, si se fijan en la parte inferior, dice distancia. Eso me permite darle una altura racional. Estoy en 0 y esto está a 186, que es 1,86 m, 2,49 m, 2,80 m. Pero yo también podría decir 600. Ni siquiera tengo que pinchar en el recuadro, solamente digito 600 y lo estoy moviendo 600 unidades hacia arriba. Como yo sé que estoy trabajando en centímetros, 600 unidades quedan a 6 metros. Si les confunde mucho trabajar en centímetros, pueden trabajar en metros y modificarlo el aspecto de las unidades, de los decimales, y dejarle 2 decimales para poder saber que estoy moviendo 1,80 m, 1,70 m, 1,50 m y tener control de esas cosas. Otro aspecto importante es que, rápidamente voy a hacer un volumen, que yo tengo una paleta que me permite ver las posiciones dentro de mi objeto. No tienen estas paletas, ¿cierto? Bueno. Si se van a vista o view en toolbars o en herramientas, le aparece esto en español o en inglés barra herramienta. Barra herramientas, pinchan acá y debería aparecer este recuadro en el cual ustedes pueden elegir las cámaras. Por ejemplo, esta Large Toolset es esta que está acá, que es el set de herramientas completo y el clásico. Después está, por ejemplo, Layers, que me muestra, apareció acá, que me muestra la capa en la cual estoy trabajando. Yo tengo activado la de sección, que la voy a desactivar porque no la vamos a ocupar todavía, que es la que desapareció acá. Styles, que esta que está acá, que sí la tienen que prender porque la vamos a ocupar. Y Views, que tiene que ver con la vista, que esta que está acá. ¿Y cuáles son para hacer los cortes? ¿Cuáles son para hacer los cortes? Para hacer los cortes, Section. Pero todavía no lo vamos a ver. Pero eso no es para hacer los cortes, sino para manejar la representación gráfica de los cortes. Profe, los comandos, ¿cómo se pueden editar para ponerlo en las letras que uno quiera? Hay una sección que se llama alias y me parece que eso se ve. Tools. Sí, pues uno puede modificar los alias, pero es preferible aprenderse uno, ¿cierto? Acá aparecen los alias, aparecen cada uno de los alias, que son estas simplificaciones de los comandos. Es preferible primero aprenderse esta, porque si tú tenés que trabajar en otro entorno, tendrías que estar cargando tu configuración a cada rato. Y las configuraciones como prediseñadas son algo que quizás veríamos a final de semestre, no lo hemos alcanzado a ver en otras versiones del ramo. Pero básicamente tú creas un usuario y ese usuario tú lo puedes cargar en un computador y se te carga todo el entorno gráfico. También se puede hacer con AutoCAD. Pero en una ventana tal cual como yo me metí a Model Info, en preferencia, acá tú
vais asignando, te fijas pan, H, y tú no vas agregando. Pero lo primero que uno tendría que hacer es tener listado todas para poder no toparse con otro. Exactamente. Entonces básicamente lo que voy a ocupar es esto, el Large Toolset, ¿cierto? Que es la barra por defecto, la estándar. Esta barra que tiene que ver con la visualización, por ejemplo, ¿a qué me refiero con esto? Isométrica. Esta es la posición isométrica. Cada vez que yo quiero una isométrica, porque solamente me muestra una posición isométrica, ¿cierto? Esto podría ser llamado como si esto estuviera en visión superior, este fuera el norte, esto era el sur, ¿cierto? Este oeste vendría siendo la sur este. Pero ¿qué pasa si yo necesito ver las otras visualizaciones? Es súper fácil porque el SketchUp se acomoda súper rápido a las necesidades que uno tiene. Si yo giro esto y lo coloco más o menos en la posición que debería estar la otra y le aplico de nuevo isométrica, se va a ajustar la isométrica perfecta. Y de nuevo me muevo a la otra esquina y le coloco isométrica, se me coloca en la isométrica perfecta, se ajusta. Y acá isométrica perfecta, y si yo tengo dudas si lo está haciendo bien, isométrica perfecta. Un poquito más como tratando de pillar al software, y no, tiene una posición que tiene que ver con los ángulos de la isometría, en la cual lo ajusta con respecto a X, Y y Z. Y eso está súper estandarizado, así que yo lo único que necesito es moverme hacia el vector más cercano y me lo va a ajustar a esos parámetros. Antes de empezar a modelar, otro de los aspectos súper importantes dentro de la visualización sería Styles, que una de las ventanas estas se pueden abrir en Windows. Uno puede cargar las ventanas que uno quiera ocupar. Yo aquí tengo una, pero en general acá en Default aparecen activadas las ventanas que yo tengo activadas dentro de mi espacio de trabajo. Yo tengo estos trays porque como me ha pasado que proyecto acá en el data, las ventanas me las tiran en otra pantalla, entonces cada vez que tengo que crear un tray de nuevo, aquí no ha pasado todavía, pero ya les puedo enseñar que uno puede crear estas paletas customizadas que tienen que ver con el usuario que estamos hablando recién. Uno puede decir yo solamente ocupo esta y estas paletas y se activan automáticamente y no pierdo el tiempo teniendo que abrirlas y cerrarlas cada vez que abro el software, aunque en realidad cuando usted ocupa su propio computador el software siempre va a recordar su configuración. Así que ¿qué es lo que vamos a ver acá en Styles? Styles, como su nombre lo dice, tiene que ver con los estilos, ¿cierto? Tiene que ver con los estilos de visualización. Y acá estos vienen prediseñados. En general nunca se ocupan porque son súper malos y son súper primitivos, así que no es algo que sea un orgullo ocupar. Es preferible uno crear estilos, porque estos son como los estilos Martha Stewart, ¿cierto? Que se ven así como, ponlo blueprint, y en realidad no tiene una buena gráfica. Como que todos esos trucos de gráfica se hacen después por tantos elementos a un AutoCAD, un Illustrator o a otro software que permita editarlo de mejor manera. ¿Es mejor ponerle así con los materiales y con las texturas en Photoshop o en el SketchUp directamente? Depende. Como ponerle madera, depende de la imagen, depende de la perspectiva, depende de la profundidad. Pues si es un elemento simple, uno puede activar dentro del SketchUp y ocupar texturas de alta calidad. Y tú bajáis todas las texturas en HD y las texturas deberían quedar en HD. Yo les voy a enseñar a colocar texturas y colocarlas manualmente. Si uno texturiza bien, esto se debería ver impecable. Y después vamos a ocupar una herramienta que nos permite exportar por capa la sombra, las líneas, las texturas. Entonces, lo mismo que hicimos en nuestro pasado, pero ahora ya metiendo textura y haríamos que esto pasara como al siguiente nivel. Entonces ahí cobra más sentido. Igual uno después de eso puede repasar con otras texturas en el Photoshop, pero esto nos ayuda a trabajar bien con la perspectiva. Si fijan, yo tengo este volumen y muchos de ustedes deberían tener, yo ya tengo customizado mi SketchUp, así que la mayoría de ustedes debería ver algo así, que por defecto viene y que marca los grips de la esquina, extensión y los puntos finales. Cuando ustedes después exportan esto, por ejemplo en línea, va a aparecer estas intersecciones como líneas que aparecen cruzadas y se transforman en mucha basura. Así que lo que es más importante para poder trabajar en un entorno que sea limpio, que sea rápido y que tenga una buena gráfica para no marearse mucho y tener un buen documento de salida por cuando uno exporta, es apagar los endpoints. Y se fijan,
Se ve claramente que van desapareciendo cosas, ¿no? Apago los endpoints, apago la extensión y desaparecieron las marcas de la esquina, y por último apago el profile y desaparece esta línea de contorno que estaba marcada. Y solamente quedo con edges, que son estas líneas. Si yo lo apago va a quedar este elemento sin líneas delimitadoras. La voy a activar para poder saber dónde terminan los elementos con los cuales estoy trabajando. Una vez que tengo eso, ahora recién podemos empezar a trabajar. Bueno, antes repasemos un poco esto que está acá. Tenemos esta visualización en la cual yo tengo top, ¿cierto? La visión superior, tengo front, que es la visión frontal del objeto. Estoy pensando en extraer elevaciones de un volumen. Por ejemplo, ya quiero la elevación este, quiero la elevación oeste, quiero la elevación trasera, quiero la elevación frontal o quiero la planta de techo. Cuando ya el modelo está construido y está listo, uno puede sacar todos estos elementos desde el SketchUp y ahorrarse un montón de trabajo si uno lo sabe hacer bien. Otro elemento importante son los estilos de visualización que están acá, pero el más importante es este que se llama rayo X, y es muy importante cuando uno está trabajando en un volumen complejo, está viendo una intersección o necesita encontrar un error, porque siempre esto está visto así como un sólido, pero si yo necesito ver algo que está atravesando este objeto, o líneas que quedan duplicadas, o volúmenes que quedan duplicados, necesito pasarme a rayo X rápidamente, prender y apagarlo para poder ver dónde está el problema. Ahora vamos a partir con la generación de un volumen. Para generar un volumen, yo puedo partir con la línea. Habíamos hablado que nosotros vamos a trabajar con un volumen que está hecho en metros, ¿cierto? Y que tenía 8 metros por 16, ¿cierto? De planta. Así que me coloco en el punto centro de la UCS, ¿cierto? Si yo me acerco a esto, me marca un puntito y me muestra el origen. Pincho acá y se va a marcar una línea. Esta línea yo voy a mover en el eje rojo y le voy a poner de distancia en la parte inferior 800. 800 equivale a 8 metros, ¿cierto? Esto en centímetros, así que equivaldría. Y después me muevo en el eje azul y debería ir a los 16 metros, que deberían ser 1600 unidades. Después me muevo nuevamente en el eje rojo y toco el eje verde porque está en el origen, y después cierro en endpoint y me aparece esto. Si se fijan, aparece un rectángulo que es gris. Al aparecer este rectángulo, ¿cierto? Aparecer esta área que está gris en el interior, me indica que esto se convirtió en una región, que es una superficie. Siendo una superficie, es susceptible de ser extruida. ¿Cómo lo hago eso? Con el comando P, ¿cierto? Que este que está acá gráficamente, que se identifica como push o pull, ¿cierto? Que me permite como empujar o estirar esto. Pincho una vez en este y me levanto el objeto. Se fijan que aparece como un error gráfico, se lo voy a explicar al tiro porque ocurre. Entonces de nuevo tengo las distancias que aparecen abajo y para mí son 1600 unidades. Y enter. Ahí está construido el volumen en su esencia, pero me parece esto como si estuviera un corte. Si yo aprieto O, ¿cierto? Para orbitar, va a seguir apareciendo. Y esto que les pasa muchas veces a ustedes y no saben por qué ocurre. Y esto ocurre porque yo modelé y había pasado de ortogonal, de paralelo, va de cónico, ¿cierto? De perspectiva a ortogonal. Cuando hace, como yo les decía, el computador para él es fácil ver en paralelo, en espacio ortogonal, pero para ver en perspectiva tiene que ocupar trucos, ¿cierto? Como hacer planos para ver la perspectiva, poner un punto de fuga, igual que cuando ustedes empiezan a dibujar un croquis y abarcan un punto de fuga con unas líneas que son bases y empiezan a dibujar y después borran las líneas auxiliares. Bueno, aquí pasa algo parecido y lo que estamos viendo es un plano de intersección que está activado, porque todavía está puesta la cámara de perspectiva. Y como yo me saco salgo de este error es haciendo este zoom extend. Si se fijan, hay una lupita que tiene esta flecha hacia afuera que se entiende como zoom extend o un zoom extendido, que lo que hace es encuadrar todo el objeto dentro de un espacio de trabajo. Entonces lo que hizo es hacer zoom y encuadró el objeto a este espacio de trabajo y se olvidó de la cámara de perspectiva que había quedado por defecto olvidada por el SketchUp.
Ahora si yo aprieto de nuevo O de orbitar y la giro totalmente, ya no está este defecto y lo más seguro es que no vuelva a aparecer hasta que yo vuelva a cambiar, hacer este switch de perspectiva ortogonal y de nuevo se le quede pegado el platino ahí al CPU y se olvide de que pasamos de uno a otro. Así que con esto igual uno le recuerda que estamos trabajando en paralelo y elimina sus planos de trabajo. Así que tengo este objeto que parece que está súper bien, yo pincho, tengo las caras, y un elemento súper importante cuando yo muelo y elemental es informaciones de entidad, entity info. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que yo pincho un elemento y me entrega las cualidades de este, por ejemplo, que está en el layer 0 y que tiene un área de 1.280.000 centímetros cuadrados. Como estoy trabajando en centímetros, me va a medir todo en centímetros cuadrados. Pero en centímetros cuadrados porque es una superficie. Y yo lo que necesito es que esto sea un volumen. La condición para que yo tenga un objeto bien hecho en SketchUp es que esto tenga volumen. Y les voy a explicar por qué. Ahora voy a hacer un objeto aleatorio. X, está acá. Y yo lo pincho y tengo dos objetos que están separados. Pero ¿qué pasa si tomo este objeto y lo quiero de alguna forma alinear con esa esquina? Y después de esto me arrepiento. Los objetos se pegan. Entonces no me es muy útil porque estos dos objetos se fusionaron al tocarse y se están duplicando elementos. O sea, no es un modelo que sea sano. Pero, ¿qué pasa si yo antes de juntarlos tomo este elemento y le hago 3 veces clic encima para que me seleccione todo el objeto, hago clic derecho y lo convierto en un componente? Create. Cuando lo creo como componente, las cualidades de este objeto cambian. Y lo que pasa acá es que me dice que ahora tiene un volumen. Y si tiene un volumen, significa que es un cuerpo tridimensional. O sea, ya lo está reconociendo como un cuerpo tridimensional. Es súper importante que el cuerpo tridimensional se manifieste como tal, o sea, que demuestre que tiene un volumen, porque si no después todas las herramientas que me permiten modificar este cuerpo no se pueden ocupar. Por ejemplo, sustracción, adición, intersección, todo lo que permite ir tallando estos objetos ya no va a poder existir, porque no va a reconocerme, así que en realidad no es un volumen, así que no lo pueden modificar. Tomo este segundo objeto y también lo voy a convertir en un componente. Por lo tanto, también tiene un volumen. Si yo tomo esto ahora y lo acerco, ¿cierto? Aprieto M, y cuando aprieto M me marca la esquina y yo puedo alinearlo al objeto y lo puedo mover y ya no se está quedando pegado. Ahora, ya que tengo estos dos objetos, voy a aprovechar de mostrarles las cualidades de fusión o de sustracción que tienen las herramientas sólidas. Para poder acceder a esto me voy a herramientas, Solid Tools, y por ejemplo voy a hacer una sustracción. Y voy a sustraer este objeto a este. Y automáticamente se me produce la sustracción del objeto. Si yo voy a rayo X, es una sustracción bastante limpia, no tengo elementos duplicados, uno puede ver claramente que el objeto está súper saludable. ¿Cómo sé si está saludable? Si pincho en él y este sigue manteniendo los centímetros cúbicos. Pero no solamente yo puedo hacer este tipo de sustracciones, sino que también podría Tools, Solid Tools, Unión, unir estos dos objetos. Y si se fijan, cuando estaba en rayo X se mostraba que las líneas del primer objeto con el segundo objeto se traslapaban. Cuando hago la unión desaparecen y solamente se marcan los contornos. Si yo veo el volumen, sigue apareciendo como un volumen súper saludable. Y que lo importante es que sea un volumen súper saludable que puede seguir siendo editable. Pasa muchas veces que uno se embala modelando y modela, de repente se da cuenta que el objeto ya no tiene volumen, por lo tanto ya no puedo sustraerle. Por ejemplo, estoy modelando todo el contorno de un proyecto en el cual estoy trabajando y yo necesitaba extraerle después las ventanas para no tener que ir dibujando todas las ventanas y restándoselas. Yo tomaba un volumen, atravesaba el objeto y después le ponía a sustraer y esto automáticamente tenía todos los vanos de las ventanas y me tenía que encargar
después modelarlo fino, que es poner marco de ventana, vidrio y estas cosas para poder extraer imágenes. Sin embargo, como ya esta cáscara la arruiné, tengo que hacerlo manualmente, entonces cambié de hacer una operación en 15 minutos a tener que hacer 25 operaciones que me van a tardar, no sé, 5 minutos y gastarme mucho más tiempo del que tenía destinado. Al final todo esto se mide en tiempo y esfuerzo. Mientras ustedes dominen más herramientas, menos tiempo van a tener que dedicar a hacer un buen modelo y más tiempo van a poder dedicar a experimentar con a tener un buen proyecto de arquitectura, porque como yo les decía, les he dicho en las otras expresiones, o siempre les voy a decir acá, estos son solo herramientas, no es su proyecto. Acá uno no se siente a hacer proyecto, en el SketchUp uno no hace proyecto, en el AutoCAD uno no hace proyecto. El proyecto se hace tirando líneas, dibujando, haciendo modelos de estudio, experimentando. Una vez que tiene todas estas cosas, uno se mete a obtener imágenes de cierta realidad, ¿cierto?, en el SketchUp para poder ejemplificar las ideas de mejor forma. Por ejemplo, poder tirar una perspectiva y poder explicarle a ya sea a sus profesores o a un cliente en el futuro cuáles son sus ideas de proyecto, cómo se conforman estos espacios, la apertura, la cantidad de luz que entra. O sea, es una herramienta bastante valiosa porque ustedes podrían simular la cantidad de luz durante un año que pasa para poder mostrar las cualidades que tiene el espacio y las decisiones que ustedes tomaron fueron las correctas. Entonces los modelos finalmente se hacen para poder extraer información o elementos que a ustedes le permitan tener un buen diálogo y transmitir la idea. Finalmente el render tiene que ver con mostrar el proyecto cuando uno hace un render fotorrealista, como para que los clientes se imaginen la situación. Cuando uno hace un render de arquitectura no realista, eso es para mostrarle a tus colegas la potencia de tu idea. Ahí no importa que también pusiste la textura, o si el vidrio parece vidrio, o si la madera parece madera, porque eso no es lo importante. Lo importante es el traspaso de tu idea de proyecto de arquitectura. Si uno lo logra, no importa si uno no colocó bien la textura de la madera. Lo que importa es la gráfica, es tener cuenta que muchos arquitectos incluso hacen como que caricaturizan las texturas o ocupan contrastes para que esto para no depender, ¿cierto?, de la correcta texturización, no se pierda el tiempo como del espectador viendo ese tipo de cosas y se vaya a la profundidad de la propuesta arquitectónica, el espacio, los detalles, la apertura, la presencia, la permanencia, la atmósfera que se genera, que realmente es lo importante. Lograr generar una atmósfera en una imagen de arquitectura es el objetivo de la expresión. Si ustedes lo logran generar una atmósfera y transmitir potencia a su idea, es todo. Lo tienen logrado. Entonces tenemos este elemento, ¿cierto?, que se ha fusionado. Y no solamente eso, sino que yo también podría, si se fijan, cada vez que yo muevo el lápiz se cambia de color. Y eso también es importante en el SketchUp, que en otro software yo tengo que decirle que voy a empezar a trabajar en la cara frontal, o en la cara o en la cara oeste, o en la cara trasera, o en la parte superior. Tengo que acomodar la UCS a esto. En cambio el SketchUp, cuando empezó, introdujo esto que se hizo, bueno, todos los software lo han estado como adaptando también sus interfaces de trabajo, que hace que yo pueda modelar súper rápido. Entonces, por ejemplo, si estoy en rojo, estoy trabajando perpendicular a este eje y lo marca en rojo. Por lo tanto, yo podría marcar esta circunferencia y trazar un cilindro que voy a convertirlo en un componente, create. Voy a desplazar un poco para poder moverlo en el otro eje. Y se lo voy a sustraer a mi objeto. Solid Tools, Subtract. Y voy a apagar Radio X para poder verlo en sólido. Y si se fijan, me hizo una intersección entre un objeto cónico, ¿cierto?, que incluye una circunferencia, y un objeto que es ortogonal. O sea, yo podría hacer cono, podría hacer esferas, podría hacer un montón de cosas e interceptarlas dentro del objeto y obtener geometrías que son súper complejas de obtener. Por ejemplo, la intersección de este arco con el objeto es una geometría súper difícil de obtener modelando. Tenéis que modelar un arco primero y después extruirlo. En cambio, yo puedo ir obteniendo geometría a través de la operación de la modelación, ¿cierto?, del tallado. Es como si yo estuviera esculpiendo una forma. Y finalmente eso se trata este primer ejercicio. Este primer ejercicio se trata de esculpir una forma dentro de este campo de fuerza. Entonces lo que voy a hacer es Control Z, puedo eliminar este Erase
yo puedo modificar también las partes interiores de estos objetos, hacer lo que, si se fija, voy a hacer de nuevo para explicarlo. Yo puedo hacer cuando no solamente le puedo dar unidades de movimiento a esta cara, sino que también la puedo hacer coincidir. Por ejemplo, cuando está el punto verde, estoy haciéndola coincidir con este plomo. Por lo tanto, si yo pincho este plomo y la prueba de fuego, es que yo elimino estas caras restantes y no desaparece esta cara. Si esto hubiera estado en una posición distinta, desaparecería porque no sería una cara, ¿cierto? Sería necesitaría para existir. Así que la prueba de fuego es tomarlo y ver si tiene volumen y sigue teniendo volumen, así que todas las operaciones que he hecho son lícitas y sigo teniendo un espacio de trabajo. Y ahora, y finalmente, para que ustedes se pongan a experimentar con el volumen, porque son las 12:39, vamos a dejar el resto del primer bloque para que ustedes empiecen a trabajar en sus volúmenes, y después la última parte de esta clase voy a tomar el volumen que me resulte a mí y lo voy a colocar en una imagen X para intentar homologarlo como primera instancia. Pero primero quiero que empiecen a trabajar y empiecen como ya a tener dudas, y eso vamos a dedicar el resto de la clase. Ya, entonces lo primero que tenemos que hacer ahora, que ya sabemos todo lo anterior, es activar las capas. Abrimos la ventana de capas, si no la tenemos nos vamos a Windows y en Default la podemos activar, ¿cierto? Decir que las queremos ocupar. Y irían a aparecer por acá flotando o ancladas en el lateral de mi pantalla. Acá dentro de las capas yo puedo agregar más capas. Voy a dejar un en layer 0 y voy a hacer una copia que se va a llamar modelo 1. Voy a hacer mi primer intento modelo porque no es necesario que se queden con lo primero que hagan. Pueden hacer el primer intento y les puede cargar o les puede encantar y pueden seguir jugando en la casa con esto y depurarlo mucho más y lograr algo más interesante. Entonces lo que voy a hacer es que ahora, una vez hecho esto, voy a apretar M, cierto movimiento, y voy a presionar sobre una esquina. Y si se fijan va a empezar a moverse el modelo. Pero si yo aplico control, no sé si control o con alt en sus teclados. Pero si toca el control, se debería duplicar este objeto. Y eso me permite hacer una copia que momentáneamente la voy a dejar paralela para cambiarla de capa. ¿Lo hago de nuevo? Ya. Erase. Tengo este objeto que es inicial, ¿cierto? Que tiene volumen y todo. Entonces voy a apretar M para poder mover este objeto y voy a pinchar en cualquiera de los endpoints, cualquiera de sus esquinas. Pincho acá y esto se debería mover y desaparecer, es decir, desplazarse de su punto de origen. Si yo presiono control, se me produce automáticamente un duplicado. Al tener este duplicado, yo momentáneamente lo voy a dejar paralelo acá. Y todo esto porque yo lo voy a cambiar a mi capa nueva, que se llama modelo 1. Entonces, tengo uno que está en layer 0 y tengo el otro que ya está en modelo 1. Pero ¿qué pasa si yo apago modelo 1? O sea, ¿qué pasa si yo apago el layer 0? Serían apagar los dos. Yo veo que esto está en el layer modelo 1, pero en el interior sigue el layer 0. Por lo tanto, cualquier modificación cuando yo prendo apago capa, se me va a apagar contenido del interior. Así que no solamente lo cambio desde la cáscara, sino que también me meto adentro, pincho todo y lo cambio en modelo 1. Y este debería seguir siendo layer 0 y por el exterior layer 0. O sea, ya son distintos. Pero para que realmente sean distintos, porque como estos son copias y les voy a mostrar cuál es la idea de los componentes. Si yo tomo este objeto, que se me duplicó. Voy a hacer de nuevo que quería mostrarle algo, pero esto se me individualizó. Control. Ya, cuando yo tengo un componente y el componente lo puedo copiar X cantidad de veces,
se comportan todos como uno mismo, como igual. Por ejemplo, yo pincho en este y pincho esta cara y se me activa la cara acá. Si yo presiono mover y muevo solamente esta arista hacia abajo, se va a mover en los dos. O sea, yo puedo copiar esto 100 veces y las 100 versiones se van a mover exactamente igual. ¿Cómo puedo solucionar eso? Cuando yo tengo el objeto, no solamente cambiándolo, porque uno de los ejercicios era cambiar los modelos, ¿cierto? Y cambiar el interior. Cuando yo lo duplico, para poder trabajarlo como independiente, tengo que hacer clic derecho y poner hacer único o make unique. Cuando hago eso, ya el objeto se comporta de forma independiente y ya no importa las operaciones que yo haga, van a ser absolutamente independientes unas de la otra. ¿Esto qué significa? Que si yo hago el mismo ejercicio, tomar una esquina y levantarla, ya no va a ocurrir en los dos objetos, sino que solamente va a ocurrir en uno. Por lo tanto, yo puedo trabajar libremente en este modelo 1 y ahora alinearlo con este, porque el que está en el layer 0, voy a poner a trabajar en layer 1, se fijan, cuando trabajo en un layer pincho en este circulito y se marca con negro y yo apago el layer 0. ¿Para qué me va a servir el modelo en layer 0? Porque como yo tengo un campo de fuerza en el cual yo tengo que modelar, si me salgo va a marcar error. Voy a empezar a trabajar esto como loco, haciendo operaciones, sustrayéndole, modificando esquinas, y después voy a aprender para mostrarle claramente para qué me sirve este campo de fuerza, porque me sirve después para verificar si estoy haciendo las operaciones bien. Así que yo digo, ya, quiero mover esta esquina, voy a mover hacia acá. Después, al modificar esa esquina, estoy modificando volumen, así que me sigue siendo bastante útil. Arbitrariamente voy a tomar una línea acá y la voy a dejar en esta cara y la voy a extruir hasta el final. ¿Qué significa esto? Que me quedaron como unas patitas. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que esto está como componente, sí, y me sigue manteniendo los volúmenes. He hecho dos operaciones ya en el volumen. Moví una esquina y dibujé en una de las caras una superficie y esa se la extruí, por lo tanto se la quité. Si yo me muevo, veo que esto es como un perro de ropa, entonces quedo con las dos patitas ahí para agarrar. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a restarle una superficie. Y quiero que esté alineado con esta cara de acá. Necesito rayo X porque lo que necesito hacer es seleccionar esta carita de acá, presionar P de push on pull y extruirla para que atraviese el volumen. Y ahora lo creo como un componente, create, y ahora es susceptible de modificar. Tools, y esto necesito que sea subtract de este. Por lo tanto, si ahora apago rayo X, ahora este objeto tiene 4 patitas. Entonces voy a rayo X y empiezo a afinar ya más fino. Eso lo voy a dejar tal cual. Esta línea completa, significa que yo puedo mover por línea, puedo mover por esquina o puedo mover por superficie. Por ejemplo, puedo mover toda esta superficie o puedo mover toda esta línea, o puedo pinchar afuera y mover por el punto X, como lo hice acá, que moví solo un punto hacia un lado con respecto al eje. Lo que voy a hacer acá es que voy a mover esta línea con respecto al eje verde y lo voy a mover 300 unidades. Y esto sigue teniendo centímetros cúbicos, así que está súper bien a 1. Voy a apagar los rayos X y veo que el objeto aún se comporta de forma bastante coherente. Voy a tomar esta esquina acá y la voy a subir 300. ¿Lo hizo? Sí. Y después, como para finalizar este editado súper rápido del volumen, porque yo espero que ustedes experimenten mucho más allá con volúmenes súper interesantes, lo que voy a hacer ahora es una circunferencia. Aprieto C de circunferencia o me voy acá al icono de circunferencia y voy a hacer una circunferencia de radio 450.
Y se fijan, si yo pincho en el interior, y acá vamos a pasar lo de las facetas, ¿cierto? Del suavizado de la circunferencia, yo veo el interior y me muestra centímetros cúbicos. Pero puedo pinchar el exterior y me muestra los segmentos. Por ejemplo, yo puedo pasar esto para economizar. Por ejemplo, si el modelo está muy pesado, una de las primeras cosas que uno le echa mano es a los segmentos de la circunferencia. Porque, ¿qué diferencia hay? Por ejemplo, si lo que está detrás de la sala, si esto fuera un dado, ¿cierto? Un cuadradito, y yo lo estuviera sosteniendo en mi mano, o fuera no sé, un objeto, un hexágono, un poliedro, ¿cuál es la diferencia? No vería la diferencia si esto es una esfera, o es un cilindro, o es un cuadrado, porque a la distancia se pierden los detalles. Por lo tanto, si ustedes van a modelar, por ejemplo, y este es un error súper común, van a modelar el pomo de una puerta en un proyecto, y son unas puertas que están a 12 metros, que son un píxel, ¿cierto? En la impresión que ustedes van a tener en su lámina. ¿Vale la pena modelarlo como un cilindro perfecto? ¿O le quito facetas, le quito cara y lo hago más liviano? Primero la respuesta es bastante obvia, lo hago más liviano porque a la distancia que va a estar se igual de perfecto que si esto fuera una mega circunferencia con 60 caras. Me voy a acercar un poco a esta circunferencia para mostrarles de mejor forma. Esta circunferencia está simulada. En realidad, los programas de modelado no ven curvas, sino que ven segmentos. Y esos segmentos los suavizan para que uno los vea como curva. Le va a pasar con el AutoCAD que hacen a estar dibujando y tienen curva y va a parecer todo como cuadrado, es decir, oh, se me echó a perder el dibujo. Entonces ustedes apretan Regen y se va a regenerar y va a mostrar todo suavizado, perfecto. Lo mismo pasa acá. El software no está viendo curvas, sino que está simulándolas. Todo esto es simulado. Todo esto es como la Mega Matrix. Esto está simulado, no es real, ¿cierto? Es como cuando este tipo que traiciona a Neo está comiendo carne con los agentes y le dice, ¿cómo saben ustedes que son máquinas que saben la carne? Se lo simularon, le simularon todos los efectos, lo que sentía, el placer, todo. Entonces yo voy a segmento y lo voy a bajar a 12. Y se fijan que cambió la apariencia del segmento. Voy a bajar a 8. Y cada vez se va volviendo más rústico. Pero cada vez se va volviendo más económico. Ahora, si esto, por ejemplo, mi figura está hecha en base a un cilindro, bueno, ahí ya me pongo más pro y le doy 56. Y esto se ve suavizado perfecto, ¿cierto? Y no veo estas caritas, ¿cierto?, ocurriendo. En este caso lo vamos a bajar de, me parece que está, no me acuerdo cuánto está, lo vamos a bajar de la 24. Lo vamos a bajar de 24 que viene por defecto. Tampoco es excesivo, tampoco es tan cuadrado, o sea, bien dentro de la esfera que vamos a hacer nosotros. Ya. Entonces pincho que está en 24 y tengo esta esfera. Y hacer una esfera algo que es súper simple dentro del SketchUp y necesito una herramienta que se llama Follow Me o Sígueme, que está acá. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo genero una especie como de riel en el cual se mueve. Y para eso voy a mover esto. Pero necesito tener una base que me muestre el plano cartesiano en lo más puro posible, un cubo. Y esto lo voy a convertir en un componente para que no se me mueva. Y vamos a una herramienta nueva que se llama rotar, que me permite rotar los elementos según las caras. Así que voy a tomar este elemento y voy a que me marque el centro, control para duplicarlo y lo voy a colocar acá. Entonces lo que necesito ahora es rotar este elemento en este sentido para que quede perpendicular a la circunferencia y pueda tener este famoso eje de rotación. Así que me voy a mover para poder ver esta esquina y voy a apretar Q, que es el comando para activar este como transportador. Ocuparon transportador en el colegio, ¿no? Este como transportador que me muestra como los ángulos. Así que me pongo en la esquinita y marco con el punto más conocido que esté perfecto y paralelo a mi plano Z. Y de este punto yo puedo girar. Si se fijan abajo muestra los ángulos en los cuales yo estoy girando y necesito girar los 90, así que ahí está súper bien para mí. Y ahora me voy a esta visión y solamente voy a seleccionar el contorno. Voy a ir al punto centro o voy a borrar el interior porque yo no necesito su capacidad volumétrica, sino que necesito que me sirva como guía. Así que tomo el punto centro y lo voy a alinear con el punto centro acá. Y una vez que tengo esto, puedo tomar esta circunferencia y ponerle Follow Me
según. Y si se fijan, tengo la mitad de una circunferencia, porque si seguía con el resto, esto me lo iba a convertir en un después les voy a explicar, pero lo que va a hacer es que da vuelta a las caras, me la va a mostrar en gris, que está mostrando las normales, va a ser una cara visible y la otra cara invisible para el software. A los que hayan jugado videojuegos, jueguen actualmente videojuegos, van a entender perfectamente cuando le haga la explicación. Y los que no, me van a admirar que también me entiendan, porque la idea es que todos me entiendan. Entonces, ya que tengo la mitad de esto, voy a borrar esta cara, o sea, esta lineecita y esta línea acá, cosa que me quede solamente este medio. Quedó con un error acá, lo vamos a hacer de otra forma. Vamos a hacer control Z y lo que voy a hacer es que voy a tomar la mitad de la circunferencia y esta se va a ir. Va a poder hacerlo todo de una sola vez. Al final, si se dan cuenta, todo esto es experimentación en el software. Uno va experimentando, va creando geometría, se va explorando y va descubriendo cosas. Así que voy a tomar esto, voy a ir a Follow Me y lo voy a mover con respecto al eje hasta que cierre. Y una vez que cerró, tengo la circunferencia completa. Voy a borrar esta cintura que es del patrón que había generado, y ahora puedo tomar esto y convertirlo en un componente. Ya, esto pasó porque hizo un cono. ¿Qué significa esto? De que esta línea no está derecha. Sí, cero derecho. Lo bueno de los errores a tiempo real es que ustedes aprovechan de aprender de este tipo de cosas. Así que ahora sí, erase y erase. Ahora sí. Ya nada más la vuelta. Sí, está perfecto ahí. Si algo está pasando, aquí queda una lineecita ahí. ¿Estamos corridos? O sea, no creo que estemos como a la mitad.
Sí, mira, ahí se produce el error. Como que estuvieron en planos distintos. A ver, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la circunferencia de nuevo. Y ahora sí. Ahora sí está hecha la circunferencia, puedo ver que tiene centímetros cúbicos. Lo que pasó es que, como había ocupado la misma circunferencia para rotarla, cuando la roté, quizás no quedó justamente en el punto centro y una variación de, no sé, una micra, algo así, que mostraba esta pequeña línea en el interior, y eso hacía que no tuviera volumen. Lo vamos a ver ahora con los volúmenes puros, que también pasa que a veces uno se le queda un punto, una pequeña línea, hace que estos volúmenes se corrompan. Así que, ya que tenemos esto solucionado, voy a ir a planta y voy a tratar de alinear, como no tengo un punto como tan racional de referencia, lo voy a alinear como por acá. Después me voy a ir a la visión frontal para moverlo en este eje y ponerlo más o menos en la posición que quiero que esté, que va a ser esa. Así que si me voy a perspectiva y aprieto rayo X, estaría este objeto, y esto estaría, a esto no lo voy a explicar todavía, pero esto se le llama estar en normales, que es cuando está en esta línea gris. Lo que hago para arreglarlo fácilmente, porque todo el modelo, cuando esté sano, para estar sano, debería estar todo en blanco. Y lo que hago es revertir las caras, o invertirlas. Y ahora esto está listo, está en blanco, tengo volumen, mi volumen anfitrión también tengo un volumen, así que es perfectamente posible la acción de empezar a hacer la sustracción. Así que voy a Tools, Solid Tools, Subtract, a este objeto. Y tengo esta sustracción de una geometría que es muchísimo más complejo hacer que en la intersección de figuras ortogonales, que es la intersección entre un objeto, cierto, curvo o esférico con un volumen sólido. Voy a borrar este de acá y tengo este objeto que yo podría decir que ya mi objeto final, lo he terminado de explorar y todo, y lo que voy a hacer es prender ahora el layer 0 para poder corroborar que esto esté bien. Si me fijo, dentro de este volumen se me está saliendo esta esquina acá, por lo tanto eso significa que no estoy bien, que mi objeto se pasó. Y esto es lo que no iría, esto se lo estoy mostrando porque es parte como yo evalúo el modelo de SketchUp que me mandan. Tienen que dejar prendido este rectángulo porque al prenderlo yo veo que no se salgan de este campo forzado. Ustedes pueden ocupar todo lo que esté en el interior, pero cuando prendo esto, si hay algo que está sobresaliendo, está hecho mal. Si lo prendo y está todo ocurriendo en el interior, está perfecto, ¿cierto? Como campo fuerza. Y ahora, para que ustedes empiecen a trabajar, les voy a mostrar lo último que tiene que ver con estos errores que pasan, como por ejemplo el que pasó con la esfera. Voy a hacer un rectángulo súper simple, y este rectángulo va a tener volumen, y lo convierto en un componente. Y como es tan simple, la lógica me dice que debería ser un volumen, y efectivamente es un volumen. Me acerco a él y sigue siendo, está perfecto el volumen, pero me voy a meter en el interior y voy a trazar una pequeña línea en esta cara. Va a tener 1 centímetro. Y es ínfima, es ínfima. Y el volumen dejó de tener volumen, o sea, dejó de ser una volumetría que sea editable, solamente por ese error, que es un pequeño puntito. Ya se nos pasa que cuando hacemos restas, intervenimos objetos o copiamos algo al interior, que es una pequeña línea que queda flotando. Por ejemplo, voy a hacer una línea acá y esa línea quedó ahí y no se ve porque yo no la veo, porque es un puntito, porque puedo hacer un punto, y eso hace que haya dejado de ser volumen. Y ahí es cuando uno tiene que poner el rayo X y empezar a buscar minuciosamente dónde podría estar el error. Afortunadamente, si uno empieza a borrar estos errores,
Se perdió en el espacio. Ahí está, pues ese es un sensor, ¿no? ¿Cuál? Le está marcando un sensor. Acá está. Si eso es lo malo que a mí no me responde el teclado con suprimir, porque usted aprieta suprimir y se da este objeto de una, pero erase. Y una vez hecho esto, pincho afuera y mi objeto vuelve a tener un volumen y lo recuperé. Así que cada vez que le pase eso, sean minuciosos, busquen bien, si es que encuentran que están dedicando mucho tiempo a hacer de nuevo lo que hicieron. ¿Podría hacer de nuevo la esfera? Hacer de nuevo la esfera, ¿sí? Pero antes de hacer eso, ¿podría explicar lo de mantenerse dentro del rectángulo? ¿Cómo verificar? Tan fácil como la parte que hicimos anteriormente, que nosotros creamos, como duplicamos este objeto y lo hicimos único y dejamos apagado el rectángulo mientras trabajamos en el nuevo. Entonces lo que tú haces es que prendes de nuevo el rectángulo original y por ejemplo este es el rectángulo original que tiene 8 por 16 por 16 de alto. Nosotros lo habíamos dejado a un lado. Sí, pero después lo alineé. Después cuando veas la grabación de la clase te vas a fijar que lo volví a alinear una vez que quedó como individualizado. ¿Por qué lo saqué hacia el lado? Para poder manipularlo y poder ponerle que fuera único y cambiarlo de capa. Entonces una vez que yo tengo eso, yo lo apago y veo que esto, ¿cierto? Verifico que esté todo dentro del margen. Esto da la libertad que ustedes puedan, por ejemplo, hacer un volumen mucho más grande. Mira. Esto es algo que ustedes también podrían experimentar dentro de su proceso que puede resultar como súper interesante para generar un volumen. Es tomar generar una copia, hacer uno mucho más grande y convertirlo en un componente, create, y lo que pueden hacer es tomar tools, solid tools, subtract, restárselo a y queda restado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes pueden tomar mucha geometría y empezar como, no sé, por unos listones y empezar a cruzarlos y empezar a unirlos como si esto fuera como un erizo y después le colocan esto encima y se lo restan y va a quedar todo esto como enmarcado dentro de... Se los dejo a su imaginación, puede resultar muy entretenido. Sí, sería la inversa de lo que estamos haciendo ahora. Entonces también les podría ayudar a explorar otras morfologías que no conocen. Esa es la idea también del SketchUp, que como herramienta modelado que permite también explorar en modelos de estudio con geometrías que son menos alcanzables con cartón y un cartonero. Entonces para cerrarlo vamos a volver a hacer la esfera. Yo tengo esta circunferencia, ¿cierto? Que la hago de base. Después hago este rectángulo que me sirve de base, de referencia para poder rotar. Components. Y acá hago el cilindro que me sirve de guía. Pero error. Pero está hecho componente. Qué raro. Y borro erase en interior, selecciono todo y lo alineo con el punto centro. Centro. Una vez alineado, pincho sobre la geometría, presiono follow me. Follow me. Ahí. Y después de eso yo creo componente, create. Y lo que sí debería borrar el interior, erase, que es el que está ahí. Ahora también hay herramientas que me permiten, porque esto está súper suavizado y para aplicarle lo del faceteo y las líneas, esto tiene una ilusión que se llama suavizado. Si ustedes ponen clic derecho, acá aparece Soften as Smooth Edges, ¿cierto? El suavizado de las líneas que lo componen. Si yo presiono esto,
veo acá que aparecen los elementos, le quito el suavizado al máximo y puedo ver todas las líneas que componen realmente la esfera. Y a eso esto sirve porque a veces uno quiere la estética que sea como más como computacional y ya hace que esto se deje suavizar y que me muestre todas estas caretas. Pero si quiero que esté suavizado, le subo la cantidad de suavizado que tienen en grados y esto quedaría suavísimo, ¿cierto? Como un bebé. Ahora, una vez que terminan su objeto, van a Save As, buscan la ubicación que ustedes estén trabajando y le colocan su nombre. Y este es test, es mi prueba. Save. Y esto iría a quedar en el escritorio. Como un archivo de extensión .dolg. Vamos a poner acá, organizar. Acá no tengo que mostrar las extensiones, pero si les pusiera que mostrar las extensiones, la extensión es SKP. Básicamente generar, en el transcurso de su trabajo va a generar dos archivos, SKP y SKB, de B larga, de back. Y ese archivo es su respaldo. Así que por cualquier cosa, si les pasa que el archivo se les perdió, se le arruinó, no lo pueden abrir, el back, si ustedes le cambian la extensión a .skp, debería funcionar igual. Ya vamos a dejar hasta acá esta clase teórica para que ustedes empiecen a trabajar y empiecen a hacer el consulta.